el actual presidente Yoon, el presidente preso en Corea, y es importante que, que nos demos cuenta de que puede estar un presidente preso, ¿no? En su propio país en vez de que se lo lleven preso al exterior, por acusaciones y delitos y crímenes que ha cometido en contra de su propio país y no por delitos menores o de contrabando en el exterior. Y ese presidente antes había sido el fiscal que procesó y que logró la destitución de la presidenta Park, ¿no? Del partido, del propio Partido Conservador, de la heredera del general Park, el gran dictador militar coreano, el que tuvo más largo tiempo en el poder y que jugó un papel importante en el desarrollo de Corea, indudablemente. ¿Cuánto tiempo nos va a tomar a nosotros desarrollarnos como Corea? Sí, vamos a necesitar capital extranjero. Y eso, si lo entendemos los hondureños, entonces vamos a entender también que tenemos que hacerlo conducente para tener capital extranjero, como tuvieron los coreanos. Ahora, hoy día creo que hay poca esperanza de conseguir capital extranjero estadounidense, uh, que está muy mezquino últimamente y muy empeñado en quedarse en su propio país. Entonces hay que ver dónde hay capital que quiera venir a Honduras para invertirse, y hay que ir a buscarlo y hay que negociar la venida de ese capital. ¿Qué El países otro visualiza tema, usted que puede buscar? bueno, usted me está poniendo contra la pared. Acuérdese que soy un funcionario público y que tengo que tener un No, mínimo no, de no. O discreción. sea, países que nos puedan Pero facilitar capital hay, fresco hay, para poder superar la crisis. hay países en el mundo que tienen excedentes de capital y que andan buscando dónde invertirlo. Mayormente los países, bueno, para mencionarle tres o cuatro, ¿no? Los países de los tigres asiáticos, los países que han crecido espectacularmente en Asia. Y ahí tiene que sobresalir China sobre los demás, ¿no? No hay ninguna duda, pero también está la India, ¿no? También está Singapur. Hay otros países en el sudeste asiático, muchos que están empeñados, interesados en buscar destinos interesantes para sus excedentes de capital y quieren invertir en el extranjero. Unidos en Diálogo, un programa en el cual usted tiene la oportunidad de entender y conocer la problemática nacional. De esa forma usted puede profundizar los problemas existentes en el país y fuera del país también. Pero la idea es que a través del diálogo comprendamos los problemas y le busquemos la mejor solución a los problemas. El diálogo es clave en todo esto. Hoy, por supuesto, vamos a analizar un tema de no solo interés nacional, sino que también un tema en el cual puede abrirnos un poco más el panorama de lo que está pasando a nivel mundial. Les recuerdo también que nos pueden ver a través de las diferentes redes sociales, tanto en Facebook, TikTok como en YouTube, y por supuesto en la plataforma del canal cn51hn.com, que nos puede ver en cualquier parte del mundo en directo lo que está sucediendo en el canal en ese momento y lo que se está transmitiendo. Y por supuesto, si quiere ser amigo del canal, amigo de Unidos en Diálogo, usted puede escanear el código QR en pantalla que aparece ahí, lo escanea con su celular y ya usted puede vernos directamente en la página y en la plataforma de cn51hn.com en vivo. Pues hoy hablaremos de un tema que tenemos que analizarlo a profundidad con una persona experta y que, aparte de la historia que se conoce, la preparación académica que tiene, la experiencia de vida y la experiencia en estos últimos meses de lo que está sucediendo a través de los cambios profundos y consecuencias importantes
En conclusión, crisis que está sucediendo en Corea. Hoy tenemos de invitado a nuestro amigo, el doctor Rodolfo Pastor Fasquel. Bienvenido, doctor Fasquel, y cuéntenos cómo se está viviendo esta situación en Corea en este momento. Muchas gracias, doctor. Es un gustazo estar con usted otra vez y comparecer con su auditorio. No me había percatado hasta esta introducción que acaba usted de hacer, de que tiene un alcance, bueno, muy amplio, su canal y el programa. Y yo lo había conocido más bien en un ámbito más limitado y pensé que se trataba de un canal con alcance pues regional alrededor de la capital, pero pues es un alcance mundial el que tiene. Doctor Portillo, un gusto estar con usted, un gran agrado saber que usted se interesa en los temas no solamente nacionales, sino que también internacionales, porque aunque la mayoría de nuestros compatriotas no lo terminan de entender bien, por supuesto que los problemas internacionales nos afectan a los hondureños de manera muy directa y muy clara. Y además, bueno, son pueblos amigos, son pueblos con los que tenemos que tener algún grado de solidaridad y cuya historia y cuyos acontecimientos además nos ilustran nuestra propia situación. Entonces, muy agradado por su invitación, feliz de estar aquí con usted. En Corea ahorita es mediodía, es la hora del almuerzo, la mayor parte de los empleados de la embajada ahorita salen a almorzar y aquí me tiene a sus órdenes. Excelente. ¿Es la hora del mediodía del día jueves? Del día miércoles. O del día miércoles. O sea que estamos adelantados en Usted, horas nosotros acá, porque ya aquí son las 8 de la noche con 5 minutos. sí, bueno, ya le digo, las 12 van a ser y tenemos 15 horas normalmente De de diferencia. diferencia. Y eso siempre provoca problemas porque de repente no, además yo le estoy mintiendo si es hoy jueves febrero 6 en Corea y son las 11:06 de la mañana de este jueves. Normalmente nosotros tenemos problema, le decía, porque de repente nos convocan a capacitaciones o comunicaciones de la Cancillería y la hora en que nos convocan es las 2 de la mañana, las 3 de la mañana y ahí hay que estar despiertos. Yo casi siempre me quedo dormido, pero mis compañeros del staff de la embajada atienden esas groserías. Entonces, Bueno, muy contento de estar con usted, de nuevo, lo repito. igual, gracias. Pues ya no nos reuníamos en el grupo de Patria también, donde estamos compartiendo esa plataforma. Y déjeme decirle que sí, el canal tiene un alcance nacional y por las diferentes plataformas que tenemos, la web, usted incluso nos puede ver periódicamente allá en Corea a través de su celular o en su computadora. Solo tiene que escribir cn51hn.com, le da clic y ahí aparece lo que está presentando el canal en ese momento y por supuesto también aparecen los programas de Unidos en Diálogo que han estado siendo subidos ahí a la plataforma. Y bueno, No, incluso voy a tener que ser más cuidadoso de lo que hubiera sido si no me hubiera caído la realización de que en realidad ahorita mismo en Corea podrán verme y podrán verme después también y verificar si es cierto lo que he dicho en Honduras o no. Bueno, muy bien. En efecto, bueno, doctor. se trata ya hicimos con usted un programa sobre Corea. Lo que pasa es que lo hicimos en otra época, por decirlo de algún modo, ¿no? Lo hicimos en una época mucho más, bueno, tranquila,
en una época en que el trabajo nuestro, el trabajo de la embajada y el trabajo del gobierno estaban bien alineados, ¿no? Y dirigidos a la cooperación internacional y al incremento del comercio y al fomento del comercio. Y bueno, de alguna manera las actividades del Estado coreano no se han interrumpido y las actividades de la embajada tampoco. Pero por supuesto que ha disminuido mucho el ritmo de trabajo porque hay toda una turbación, ¿no? Nacional continua, ¿no? En el mundo político y una conflictividad y crisis entre los poderes del Estado a que de alguna manera pues, paralizan la atención de la gente y impiden que se continúe con el mismo ritmo, ¿no? Entonces, yo voy a viajar a Tegucigalpa dentro de aproximadamente un mes porque nos están llamando a todos los embajadores para que comparezcamos en Tegucigalpa. Me imagino que hay un cambio de canciller y es importante que los embajadores escuchen al canciller nuevo y los lineamientos de política exterior, pero agradezco la oportunidad de explicarle a los interesados en Honduras y en donde sea que estén, la visión que yo tengo de estos eventos y de cómo han llegado a suceder y cuáles son sus posibles desenlaces y las consecuencias que tienen. Doctor, ¿cuál es la situación real? ¿Cuál es el origen de la incomodidad de la ciudadanía y que ha provocado esos cambios de gobierno y incomodidad con un sector y con otro sector y en los diferentes poderes del Estado? Bueno, lo primero que hay que decir es que yo no estoy muy seguro de que se trata únicamente de una expresión de la voluntad ciudadana, que la crisis actual es producto también de un problema institucional, de un problema de la representatividad de los partidos, ¿no? Porque, en efecto, lo que hay aquí, innegablemente, es una polarización muy profunda de la opinión pública, una contradicción entre dos extremos, ¿verdad? El representado por el PPP, el Partido Popular, que en realidad es el Partido Conservador, es el heredero del Partido Nacionalista Coreano, el partido de los dictadores militares, el partido de la derecha, por decirlo pronto. Y por otro lado, el Partido Demócrata, que es claramente un partido vinculado a los sectores populares, a las organizaciones sindicales, a la izquierda tradicional coreana que ha luchado por la democracia, que ha conseguido la democracia luchando contra las dictaduras, hay que decirlo con claridad. Uno puede tener cualquier clase de crítica al Partido Demócrata, pero hay que reconocer que los demócratas coreanos han sido heroicos. La democracia coreana, en los términos más rigurosos, es de hecho, de algún modo, más reciente que la democracia hondureña, porque la democracia hondureña por lo menos quiso arrancar allá en la Constitución de 1982, cuando los militares entregan de nuevo el mando a los civiles a través de la Asamblea Constituyente. Y en cambio la constitucionalización de la democracia coreana es apenas de 1988, cuando los militares, el último de los dictadores militares, finalmente entrega el mando a los civiles en Corea. Y desde entonces ha habido una serie de conmociones en Corea como ha habido en Honduras. Y en Honduras definitivamente el golpe del 2009 ha condicionado nuestra historia reciente de una manera inequívoca. Y en Corea ha habido ya antes cambios de gobierno, derrocamientos legales del gobierno. El actual gobernante que hoy está preso, el presidente Yoon Seok-sol, el presidente está detenido judicialmente. Hoy comparecía de nuevo ante la Corte Constitucional
yo tengo, no sé si decir la fortuna o el infortunio de residir en un edificio que está a unas cuantas cuadras, pero directamente enfrente de la sede de la Corte Constitucional, y eso significa pues grandes problemas de estacionamiento y de embotellamientos vehiculares y con las manifestaciones que se producen frente a la Corte. La Corte es una Corte muy formal, ¿no? Que está, por supuesto, por encima de cualquier otra instancia judicial en Corea y que está determinando, porque esa es su función, si el enjuiciamiento político con que el Congreso depone al presidente actual es efectivamente válido o no. Y ¿De qué es acusado él? pues de muchas cosas, porque en efecto también se le acusa de traición. Traición naturalmente a la institucionalidad. Se le acusa de haber intentado un autogolpe, un intento vamos, desbaratar el trabajo de los otros poderes del Estado y concretamente del Congreso Nacional, de haber decretado una ley marcial que no estaba justificada en ley y que por lo tanto era ilegal, de haber ordenado a las Fuerzas Armadas que interrumpieran el trabajo del Congreso Nacional para que éste no pudiera dar marcha atrás con esa ley marcial, y de haber intentado entonces asumir el mando del Estado de una manera ilegal, asumir las funciones de los otros poderes del Estado. Él acusa de haber intentado convocar, de hecho, a una instancia alternativa del Congreso Nacional, un procedimiento muy recurrido en las dictaduras militares. También ahí, lo que pasa es que los hondureños son hoy muy jóvenes y no tienen esa memoria, pero yo recuerdo perfectamente bien al dictador, general López Arellano, cuando intentó convocar, formar instancias alternas al Congreso Nacional. Y ese es un peligro que surge justamente por esto que discutíamos, una falla en la institucionalidad. Lo que el presidente coreano estaba alegando, en efecto, es que el Congreso no era representativo de la voluntad nacional, que la nación, que Corea estaba en peligro por una agresión de la China y de Corea del Norte, y que no estaba respondiendo el Congreso a esa circunstancia, y que entonces si el Estado, si la nación estaba en peligro, era su deber asumir estos poderes especiales, ¿no? Y estas acusaciones, además, porque el presidente, hay que decirlo, tiene dos procedimientos o procesos judiciales simultáneamente. Tiene este proceso en la Corte Constitucional que simplemente determina si es válido o no, si se sostiene o se reversa la determinación que ya tomó el Congreso Nacional de destituir al presidente Yun. Esa es una situación que está, por decirlo, en suspenso hasta que se termine el proceso en la Corte Constitucional. Y por otro lado, tiene una acusación en una corte criminal de Seúl, ¿verdad?, por delitos de lesa humanidad, de traición a la patria, que son delitos no prescriptibles, y que se mantiene en paralelo a la acusación ante la Corte Institucional, a la Corte Constitucional. Incluso si la Corte Constitucional llegara a determinar que no se sostiene el, el desplazamiento del presidente por parte del Congreso, de todas formas, el presidente tendría que enfrentarse a la corte criminal en Seúl, en donde tiene una acusación criminal. Ahí, en esa Corte Constitucional, han estado compareciendo los ministros, y constantemente hay manifestaciones tanto del Partido Conservador como del Partido Demócrata,
en contra del presidente o tratando de defenderlo. El presidente sigue teniendo quien lo defienda, ¿no? El ex ministro de Defensa, que también está procesado criminalmente en Seúl, ah, preso, ¿verdad? De todas formas, logra enviarle, ayer es una de las noticias que salen en el periódico hoy, logra enviarles dinero a los amotinados que intentaron en esta Corte Constitucional interrumpir los procesos porque la Corte había determinado seguir adelante con el proceso, ¿no? Entonces, vamos, es una situación de mucha convulsión institucional, ¿no? De mucha confrontación. Los sábados y los domingos en esta zona central de Seúl hay grandes manifestaciones durante la mañana del Partido Conservador, que está tratando de convencer a Estados Unidos de que lo apoye para reversar el derrocamiento del presidente Yoon. Creen que el presidente Yoon tiene una semejanza con el presidente Trump y que puede conseguir alguna simpatía del presidente Trump. Yo creo que eso es una equivocación, pero es otro asunto, mi opinión personal. Y por otro lado, eso es durante la mañana, de las 9, 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde, después de un almuerzo, ya se van todos en sus buses y en sus trenes de regreso a sus pueblos, muy organizados, los señores y señoras, que protestan sentados, hay que decirlo, ¿no? Los conservadores. Ah, Eso es casi que necesario. Y por otro lado, a partir de las 5:30, 6 de la tarde, se organizan las manifestaciones del Partido Demócrata, que no, esas son marchas muy enérgicas, con música, con tambores que van liderando los grupos de manifestantes, mucho más juveniles, por cierto, y interesados en una diversidad de planteamientos que se hacen efectivamente los demócratas alrededor del mundo, ¿no? De libertades personales, de libertades de minorías, etcétera, ¿no? Y marchan cantando y coreando las consignas en contra del presidente y en contra del Partido Demócrata, del Partido Conservador. Y en los dos casos hay radicalismo y en los dos casos hay extremos que se defienden de manera casi inaudita, ¿no? Mucho fake news, mucha falsedad que se propaga para justificar los extremos y una situación alarmante. Por supuesto que, aunque yo le decía a usted, el Estado coreano sigue funcionando, yo sigo atendiendo a los funcionarios coreanos. Ayer, justamente a esta hora, tuve larga entrevista con la nueva diplomática que va a estar llegando a Honduras en unos días. Recíbanla bien, una diplomática muy formal, una profesional muy seria, muy competente, que va a estar llegando a la Embajada de Corea en Honduras. Yo he ido a MOF a entrevistarme con el director de América Latina, que es un amigo del país, y a tratar de explicarle nuestra situación y a enterarme mejor de la suya. O sea que la institucionalidad sigue funcionando, ¿no? Pero por supuesto que las consecuencias son, no solamente son de las manifestaciones y las bullas, sino que hay consecuencias, bueno, materiales. Por ejemplo, hay problemas serios con la economía, ¿no? No todos causados, por cierto, por la interferencia gubernamental, sino que también por la situación internacional. Los coreanos son tal vez un poco más conscientes de la manera en que los afecta las relaciones internacionales que los hondureños, porque los hondureños somos medio, vamos, narcisistas, ¿no? Muchas veces nos vemos solamente a nosotros mismos y nos olvidamos de que vivimos en el mundo que nos condiciona. Los coreanos no pueden hacer eso, porque su economía depende casi, vamos, en altísimo grado, de las exportaciones. Corea es un país exportador, y de las importaciones, porque Corea importa muchos de sus alimentos y muchos otros elementos que no produce. Entonces, la situación mundial, ¿verdad? Los conflictos mundiales,
las tendencias políticas mundiales los afectan de una manera muy directa y están muy conscientes de eso también. Yo creo que es interesante para Honduras entender que no solamente en Honduras hay estos golpes de Estado y estas amenazas a la inestabilidad y las consecuencias que tiene. Aquí la bolsa de valores con el valor de las acciones de las empresas se ha visto severamente afectado por las situaciones políticas internas y por la situación internacional. El mismo valor de la moneda, que también antes se ha visto en repetidas ocasiones afectada por la situación internacional, de nuevo, otra vez hoy se ve afectado y hay un declive, a pesar del esfuerzo inmenso que hace el Banco Central coreano para sostener el valor de la moneda, hay un declive del valor de la moneda. Y eso, por supuesto, genera inflación. Para la mayor parte de los coreanos significa alimentos más caros, ¿no? Que ya de por sí son caros. Corea es un país caro y Seúl es una de las ciudades más caras del mundo, ¿no? Entonces, y los coreanos en especial tienen que pagar un altísimo precio y proporción de su salario para comprar sus alimentos, porque es un país montañoso, muy montañoso, más montañoso incluso que Honduras. Corea es más pequeño que Honduras y tiene menos superficie agrícola que Honduras. Y eso es muy importante porque aunque han logrado avanzar muchísimo con la tecnología inteligente para la intensificación de la producción agrícola, no alcanzan a producir alimentos para su población, 56 millones de personas, o sea, vamos, más de 10 veces la población hondureña en un territorio más pequeño que el hondureño, ¿no? Sí. Doctor, Yo hay creo algo que es el panorama. que me gustaría que profundice y es con lo que usted ha dicho en este momento, lo que estamos viendo es que la separación de poderes realmente ha funcionado. Entonces, tanto el Congreso Nacional como el Poder Judicial están haciendo o han hecho sus acciones muy diferente en estos países de Hispanoamérica o de América. ¿Cómo nos puede comentar esa situación usted? Porque veo incluso las manifestaciones que usted menciona los fines de semana y que no se paraliza el funcionamiento del país, cosa diferente de lo que ha sucedido aquí o que sucede aquí realmente con frecuencia cuando hay alguna actividad, algo que se altera, entonces se suspenden mucho las actividades principalmente del gobierno. ¿Cómo visualiza usted esa situación en relación a esa separación de poderes? Bueno, lo que dice doctor Portillo es completamente cierto, es algo que han observado los analistas internacionales. La institucionalidad coreana tiene evidentemente una gran resiliencia. Hay que recordar que el actual presidente Yoon, el presidente preso en Corea, y es importante que, que nos demos cuenta de que puede estar un presidente preso, ¿no? En su propio país en vez de que se lo lleven preso al exterior, por acusaciones y delitos y crímenes que ha cometido en contra de su propio país y no por delitos menores o de contrabando en el exterior. Y ese presidente antes había sido el fiscal que procesó y que logró la destitución de la presidenta Park, ¿no? Del propio Partido Conservador, de la heredera del general Park, el gran dictador militar coreano, el que tuvo más largo tiempo en el poder y que jugó un papel importante en el desarrollo de Corea, indudablemente. Y, pero él había sido el fiscal que logró la destitución de la presidenta anterior, el encarcelamiento de la presidenta fue a la cárcel. También muchos presidentes presos, al parecer, es un mal destino. Y es evidente que las instituciones han funcionado,
que la fiscalía era independiente en tiempos de Yoon, cuando Yoon era el fiscal y acusaba a la presidenta Park, y que es independiente la fiscalía hoy, que está procesando criminalmente al presidente y que también representa al Estado en la Corte Constitucional, en la que se está procurando que se le dé la validez judicial final a la determinación del Congreso. Entonces, ahí están esas instituciones con mucha dignidad, ¿no? Asumiendo cada una su papel. No sé, se me ocurre que de repente eso es lo que viene. Me anuncian que el presidente del Congreso Nacional viajará a Corea en el mes de abril. No creo que venga aquí a celebrar mi cumpleaños, así que de repente viene a estudiar el funcionamiento del Congreso Nacional. Pero mire, yo creo que es importante, doctor Portillo, reflexionar con más profundidad sobre este asunto. Ahí en Patria y en la Junta Directiva de Patria de repente tenemos discusiones que se quedan un poquito en la superficie, igual que la academia cuando trata de estos temas. Sí, es cierto, el Congreso Nacional logró, pese al intento de las armas nacionales, del ejército que intentó interrumpir su sesión, logró detener la ley marcial ilegal, pero lo logró porque la ciudadanía coreana se movilizó de manera dramática a medianoche, cuando se dio cuenta del intento del presidente de declarar la ley marcial, para ir al Congreso a proteger al Congreso en contra de los militares. Y se ¿Pero era que el enfrentaron. presidente Yoon se quería quedar permanentemente o cómo? Bueno, quería quedarse solo, por decirlo de alguna manera. Él sí quería, efectivamente, eso es paradójico, ¿no? Él quería deshacerse del Congreso Nacional. El Congreso, hay que decirlo también, había acusado al presidente con, vamos, impugnaciones de muchos de sus funcionarios, de los funcionarios del Ejecutivo. El presidente Yoon consideraba en aquel tiempo, antes de el golpe, que esa era una interferencia con el poder ejecutivo, en vez de considerarlo un control, una forma de darle equilibrio al fenómeno. También estaba el Congreso Nacional insistiendo en determinar el presupuesto y el uso del presupuesto. Y entonces aquí lo que yo quiero es hacer énfasis en dos puntos. El primero es el tema de ciudadanía. O sea, las instituciones funcionan cuando son representativas y la ciudadanía, por lo tanto, se siente identificada con ellas y va y las defiende, ¿verdad? Porque es la ciudadanía que se le enfrenta a los soldados y a la policía en el Congreso la que consigue que, en efecto, los soldados no puedan interrumpir la sesión del Congreso y el Congreso derogue la ley marcial y encauce al presidente. Con los votos, con una parte importante de los votos, porque necesitaban una mayoría calificada para eso, y lograron una parte importante de los votos del partido de gobierno para encauzar al presidente y destituirlo. Y por otro lado, el otro punto que me parece importantísimo para profundizar e ir un paso más abajo en esa profundización es que esa ciudadanía se moviliza porque se identifica plenamente con el Congreso Nacional, se identifica con sus representantes, porque esos representantes en efecto tienen perdón, una conexión real con los ciudadanos. Eso no ocurre en Honduras. En Honduras, perdón, no sé por qué. Sí, en Honduras hay diferencias evidentes en todo eso que usted está mencionando. La actividad es muy cuestionable, ¿verdad? Yo no he sido popular en el Congreso Nacional por decir esto. Cuando fui ministro, me abuchaban ahí en el Congreso Nacional. Los diputados de mi propio partido, entonces era liberal, me abuchaban porque yo decía y repito, en Honduras no hay representatividad. Los diputados en el Congreso Nacional, en gran parte,
Tal vez no en su mayoría, yo no tengo forma de determinar cuántos son, Sí. Si pero quiere, en doctor, gran parte, vamos a ir a una pausa pues, y... Ajá. en gran parte son designados por los caciques políticos, ¿verdad? Por los caudillos, por los dueños de los movimientos y por los directivos de los partidos, o son señalados, financiados y puestos ahí por los intereses creados por la banca, el sector financiero, el sector industrial, corporativo, que es muy poderoso y que pone a sus diputados. Eso. Vamos a su Bueno, pausa y yo puedo. sí, antes de irnos a la pausa, vamos a decirle lo siguiente. Al regresar de la pausa, vamos a hablar de eso que usted acaba de mencionar, de esa separación de poderes y de esa posibilidad que ha existido en Corea de que su población se identifica o por sus representantes en el Congreso Nacional y lo que es diferente aquí en nuestro país. Pero también al regresar vamos a hablar un poquito sobre lo que ha sucedido y usted lo mencionó en su momento, el deseo de algunos coreanos que Donald Trump les acompañe en esas posibilidades de retornar al poder al presidente que está detenido y ha sido vacado del poder. Pues eso lo vamos a hablar al venir de la pausa. Aquí en Unidos en Diálogo ya retornamos. Unidos en Diálogo, un programa en el cual usted tiene la oportunidad de entender y profundizar la problemática nacional y en este caso internacional y las relaciones que pueden haber en nuestro país, pero que a través del diálogo comprender, entender y buscar las mejores soluciones a los problemas existentes en el país. El ejemplo que pueda estar sucediendo en otros países y que nos beneficia a nosotros, creo que vale la pena hablarlo, dialogarlo, para que las personas que tengan la oportunidad de comprender y entender y ver los ejemplos que favorecen a la mayoría de un país, creo que esa es la oportunidad que cada ser humano que llega a ostentar un puesto de decisiones pueda tener la oportunidad de generar ese cambio y de incorporar a la ciudadanía la resolución de sus necesidades básicas. Hoy estamos con un invitado especial, una persona que a través de la historia y su preparación académica conoce mucho sobre esta temática en el país. Se trata de Rodolfo Pastor Fasquel, nuestro representante hondureño en Corea del Sur. Doctor Fasquel, antes de irnos a la pausa, comentábamos esa oportunidad que el pueblo coreano ha demostrado al apoyar un poder del Estado, como es el Congreso Nacional, por una decisión que estaba tomando al aparentemente, como se dice, el presidente que está detenido quería conservarse un poco más de tiempo en el poder, eliminando los demás poderes. ¿Qué podemos hacer nosotros en Honduras para poder alcanzar por lo menos lo mínimo que se pueda en relación a estos países que tienen esa oportunidad de que sus funcionarios sí tienen la credibilidad? Porque sin credibilidad no hubiese ido nadie probablemente a defenderlos y a evitar que el ejército o la policía pues disolviera el Congreso Nacional. Y por supuesto, después hablaremos sobre la importancia que hay entre la necesidad que ven algunos, la intervención o el apoyo de Donald Trump a esa causa. Doctor Fasquel. Sí, bueno, hablábamos de efectivamente que las instituciones sí han tenido un funcionamiento
digno y muy elogiado por toda la comunidad internacional, todos mis compañeros diplomáticos. El título, para que se asuste usted, es embajador plenipotenciario y extraordinario de la República de Honduras y ante la República de Corea. Es un título muy impresionante. A mí me impresiona mucho. Es un título que tienen 122 compañeros aquí en Seúl. Hay 122 embajadores en Seúl. En Honduras creo que no sé si hay 25 o 26, ¿no? Y la mayoría de ellos están pues bien impresionados por la manera en que ha funcionado las instituciones coreanas, pero yo quiero insistir mucho en que, porque se habla mucho de las instituciones como si las instituciones se dieran en el vacío, fuesen ellas mismas responsables de su propia funcionalidad y legitimidad. Y no es así. Las instituciones solamente son, en efecto, fuertes y resilientes cuando tienen la identificación de la ciudadanía, cuando la ciudadanía cree en ellas, se identifica con ellas, ¿no? En Honduras la gente no cree en las instituciones y con buenas razones, deja de creer en ellas porque se da cuenta de que son muchas veces pantallas de teatros de poder más bien oscuros, ¿no? Y que no tienen que ver con su situación real personal. El Estado coreano es un Estado increíblemente responsable, doctor Portillo. Usted y yo tenemos en Honduras el privilegio de haber alcanzado un grado superior de educación. Pero en efecto, en Honduras eso es un gran privilegio, ¿no? Porque muy pocas personas alcanzan a ir a la universidad suficiente tiempo como para llegar a un PhD, a un doctorado. En Corea, ¿verdad? El 100% de los coreanos tienen acceso a las universidades, un sistema universitario público y privado, más, por cierto, privado que público. Las universidades privadas en Corea, las de las iglesias especialmente, son muy poderosas. Hay dos universidades jesuitas poderosísimas en Corea. En Honduras no hay ninguna, a saber por qué. Y hay universidades de los adventistas, de los baptistas, que fueron muy importantes porque los misioneros estadounidenses tuvieron un gran papel histórico que cumplir aquí. En fin, hay un sistema universitario que le da acceso a la ciudadanía a esa clase de educación. Entonces, aquí usted y yo no somos nadie. El doctor no nos caracteriza, no nos tipifica. Y eso es cierto de todos los servicios públicos básicos. La seguridad en Corea es completamente asombrosa. Yo vivo en el centro de la ciudad, a 10 minutos de mi embajada, y puedo caminar a las 11 de la noche solo por la calle sin ninguna preocupación, ¿no? Y no solamente yo, pues cualquiera, ¿no? La gente vive una situación de desahogo porque no hay una amenaza real a su seguridad personal. Y no es porque tengan los coreanos a un 1 o 2% de su población encerrada en la cárcel como tiene ahí el vecino, que esa no es solución, por supuesto, ¿no? Sino porque la disciplina social funciona y las tasas de crimen y de delitos son muy bajas. Entonces, hay un sistema de cámaras que observa pues cada rincón de la ciudad. El delincuente que tenga éxito funcionando y escapando de una justicia tan bien organizada, tan dedicada, tan consagrada a su oficio, en vez de andar en sus propios delitos, funciona. Los hospitales, yo soy un viejo, más viejo que usted, entonces tengo achaques, de repente me enfermo.
ahí voy a las clínicas y los hospitales en Corea, donde el seguro social tiene una cobertura universal. Todos los coreanos están cubiertos por ese sistema de salud en los hospitales públicos y en los hospitales privados, en los hospitales de las universidades. Cada una de las grandes universidades tiene un hospital. Ahí voy yo al hospital de la Universidad Chang y me atienden como a todos los demás con equipo de última, de punta, del máximo desarrollo tecnológico posible para todos, ¿verdad? El sistema de transporte, bueno, pues es incómodo a la hora pico subirse al metro, pero realmente es un sistema de transporte público impecable, ¿no? En donde con una puntualidad absoluta. Si un conductor de autobús llega tarde a su parada, 3 minutos tarde, 4 minutos tarde, se disculpa con sus pasajeros y les promete tratar de remediar la situación en el futuro. Compare usted esas situaciones, ¿no? Cuando tenemos esa clase de Estado, los ciudadanos se identifican con el Estado, van a querer defender al Estado, ¿no? Y cuando los diputados que están en el Congreso Nacional, en su gran mayoría, son personas que la ciudadanía identifica como personajes con trayectoria, ¿verdad? Con autoridad moral, con trayectoria profesional, con justificación para estar ahí desempeñando un papel en representación de la ciudadanía, del bien común, del interés público y no de intereses privados o de caciques y caudillos. El ciudadano se identifica con esos diputados y los va a ir a defender con cualquier riesgo. Hay una escena que no sé con qué frecuencia los hondureños miran las noticias internacionales, pero que circuló alrededor del mundo de una señora, porque ya es una persona, una mujer de varias décadas, que se enfrenta a un soldado y le arrebata, ¿verdad?, el fusil al soldado, reclamándole que qué está haciendo ahí en el Congreso Nacional, que no tiene nada que hacer, que los diputados son intocables. ¿Verdad? Entonces, esa es la clase de cosa que está debajo. Las instituciones funcionan porque hay una ciudadanía. Y hay una ciudadanía porque el Estado es responsable y atiende a los ciudadanos y resuelve los problemas básicos de los ciudadanos. Y no es porque en abstracto las instituciones sean buenas, ¿verdad? Eso es lo que yo quería enfatizar en ese aspecto. Lo de Trump es más complicado, pero por supuesto que vale la pena y que es importante pensar en ello, ¿no? Es otro tema. No sé si usted quiere, con respecto Bueno, al anterior, hacer algo. definitivamente es que me ha dejado como quien dice, con la boca abierta, con el deseo de estar viviendo allá, en el sentido de ver que el transporte público funciona bien, el sistema de salud excelente, el sistema de educación está bien, aparentemente las necesidades básicas de la ciudadanía se encuentran en condiciones aceptables y por eso defienden a sus congresistas y definitivamente eso es un ejemplo a seguir más que lo que otros digan que el ejemplo a seguir aquí es el vecino, como dice usted, que están enfrascados en ver cómo siguen al vecino y realmente con Corea del Sur, como usted mismo lo mencionó, que poquitos años después de que nosotros entramos a gobiernos civiles, después de permanecer con gobiernos militares y de golpes de Estado, etcétera, Corea del Sur llegó un poco más tarde, pero aparentemente han mejorado su estilo de vida con mayor agilidad que la nuestra. Así es. Como historiador usted y al ver nuestro país, ¿cómo consideraría usted que tengamos la oportunidad de por lo menos llegar a un 5, 10 o 15% de lo que usted tiene experiencia de ver en Corea en relación a lo que está sucediendo en nuestro país?
No, bueno, yo sí tengo esperanza, ¿no? A veces pienso que no está justificada, pero yo sí he sido un ciudadano desde 1994 que entré a la vida política, ¿no? Aunque ya había pasado 50 años en otro asunto, pero yo sí tengo esperanza de que avancemos. Yo creo que hay un poco más de conciencia ciudadana en Honduras de la que había, incluso por las razones equivocadas, ¿no? Incluso, por ejemplo, por el hecho de que en Honduras, en efecto, hoy no hay una oposición, doctor Portillo. Eso es mentira. Esa gente que se hace ilusiones de que la oposición se va a enfrentar a nuestro gobierno y a nuestro partido, es que no hay. Es decir, quedó completamente desprestigiada lo que hoy es la oposición, el bipartidismo, los dos partidos tradicionales. Ambos quedaron destruidos por la crisis política que generó el golpe del 2009. Y eso significa que esos partidos en realidad no son opciones y los ciudadanos no los ven como opciones. Van a tener que reinventarse esos políticos para que el ciudadano vuelva a creer en ellos, ¿no? Y se necesita una oposición. Los sistemas ah, como el nuestro, los sistemas representativos o que aspiran a ser representativos necesitan una oposición. No necesitan una oposición polarizada como la que hay en Corea, porque hay que decir una cosa, doctor, una especie de nota al pie de nuestra página, ¿no? Corea también tiene problemas, o sea, los coreanos tienen problemas, ¿no? Un día después que yo deje de ser embajador, podemos hablar con más profundidad de esos problemas. No es un paraíso esto, ¿no? Y no quiero engañar a nadie al respecto. Sí es todo lo que digo que es, ¿no? Es un país desarrollado. Es la 10ª economía del mundo, el sexto importador, el noveno importador, ¿no? Entonces, es una economía poderosa en el mundo y apenas Corea era más pobre que Honduras cuando empezó su guerra civil en 1950. O sea, yo ya había nacido. En 1950 ya caminaba por este planeta, ¿no? Y Honduras era más rica que Corea. Eso es inconcebible, la rapidez con que se ha dado ese fenómeno, ¿no? Claro que tampoco se ha dado en el vacío, ¿no? Ha sido con amigos, ¿no? Y con sabiduría. Eso es lo que uno admira en Corea y con lo que uno entiende al final del día estudiando el desarrollo histórico de Corea. Es que hay varios componentes, ¿verdad? Uno es que una situación internacional extraordinaria en que ah, Corea tuvo el respaldo, el apoyo de los Estados Unidos, después de Japón y de Europa, en donde se acumularon excedentes de capital que vinieron aquí a ver si avanzaban y efectivamente hubo inversión extranjera importante. Pero lo fundamental es que los coreanos, ¿verdad? Identificados plenamente con su país, coreanos de verdad, ¿no? Que capitalistas genuinos fueron llevados conducidos, protegidos para que invirtieran sus ahorros y su dinero en su propio país. Y eso fue crucial, ¿no? Porque en Honduras no tenemos ni la una cosa ni la otra. Tenemos muy poca inversión extranjera, porque la gente en el extranjero duda injustamente muchas veces de nuestra capacidad para redituar. Y los propios hondureños que tienen capital, una gran parte de ellos, ah, pues huyen con el capital, ¿verdad? Ah, Invierten donde los lo- vecinos. Eso, o lo refugian en paraísos fiscales, o se lo llevan a países en donde no les van a cobrar impuestos porque no quieren pagar impuestos, ¿no? Doctor, hablando del apoyo que Estados Unidos le dio a Corea para poder estar en el sitial donde está,
no sé si usted ya se dio cuenta de una noticia que está circulando, que Estados Unidos aparentemente va a apoyar a El Salvador para poder construir una planta nuclear generadora de energía. ¿Qué significará eso para la región y en relación a lo que usted acaba de decir, que parte del desarrollo de Corea del Sur es el apoyo que recibió de Estados Unidos? Y nosotros que tenemos un territorio más rico, con mayores posibilidades, no tenemos la oportunidad de lo que se está mencionando en este caso para brindarle ese apoyo a El Salvador para la generación de energía. ¿Cómo ve usted esa situación, esa posibilidad de Honduras y El Salvador en relación a Corea del Sur? Bueno, rápidamente con respecto a El Salvador y la energía nuclear, esa es una polémica que no está resuelta, doctor. Usted y yo sabemos, porque tenemos comunicación con el mundo de la ciencia, que todavía no está claro que sea conveniente el recurso de la energía nuclear. Tampoco está claro que haya que descartarlo. Corea tiene energía nuclear y no solamente la tiene, sino que la vende. Los coreanos venden plantas nucleares pequeñas, más medianas que pequeñas, pero no grandes, vamos, para decirlo así, que se pueden conectar a tu propia red de distribución sin necesidad de cambiarla, porque si usted pone en cualquier país nuestro una planta nuclear de escala internacional, entonces tiene que botar toda su red de distribución porque no puede distribuir esa energía. Y entonces eso lo está vendiendo. Ahorita acaban de venderle una planta nuclear a los checos, a Checoslovaquia, ya no se llama Checoslovaquia, a la República Checa. Y está exportando plantas nucleares pequeñas, ¿no? No usa las plantas nucleares para desarrollo de armas, todavía hay que decirlo, porque ¿quién se los va a impedir el día de mañana si deciden hacerlo? Y sin embargo usan la energía nuclear. Tiene una superabundancia de energía, ¿no? Entonces, eso es absolutamente vital para el desarrollo. Usted tiene que tener energía eléctrica abundante y a un precio razonable para poder tener desarrollo. ¿Sí? Ese es un punto clave del problema del desarrollo económico hondureño. Y en donde, por cierto, prima esa energía sucia que generan con diésel y con combustibles importados por compañías petroleras estadounidenses que se oponen a la liberación de la importación del petróleo y a otras soluciones energéticas, y producida por empresas privadas que al parecer tienen contratos poco transparentes con el Estado. Entonces, aquí no hay nada de eso, pero hoy día la temperatura mejoró un poco, apenas es -11 la temperatura allá afuera, y por supuesto que todos los edificios tienen una calefacción, incluyendo el mío, en donde sale sobrando el traje que ando llevando, porque el clima, la climatización del edificio es perfectamente aceptable, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo nos va a tomar a nosotros desarrollarnos como Corea? Sí, vamos a necesitar capital extranjero. Y eso, si lo entendemos los hondureños, entonces vamos a entender también que tenemos que hacerlo conducente para tener capital extranjero, como tuvieron los coreanos. Ahora, hoy día creo que hay poca esperanza de conseguir capital extranjero estadounidense. Que está muy mezquino últimamente y muy empeñado en quedarse en su propio país. Entonces hay que ver dónde hay capital que quiera venir a Honduras para invertirse, y hay que ir a buscarlo y hay que negociar la venida de ese capital. ¿Qué países El otro visualiza tema, usted que puede buscar? bueno, usted me está poniendo contra la pared. Acuérdese que soy un funcionario público y que tengo que tener un No, mínimo no, de no. O discreción. sea, países que nos puedan Bueno, facilitar capital hay, fresco hay, para poder superar la crisis. hay países en el mundo que tienen excedentes de capital y que andan buscando dónde invertirlo.
Mayormente los países, bueno, para mencionarle tres o cuatro, ¿no? Los países de los tigres asiáticos, los países que han crecido espectacularmente en Asia, y ahí tiene que sobresalir China sobre los demás, ¿no? No hay ninguna duda, pero también está la India, ¿no? También está Singapur. Hay otros países en el sudeste asiático, muchos que están empeñados, interesados en buscar destinos interesantes para sus excedentes de capital y quieren invertir en el extranjero. Esos serían en el sudeste asiático los más importantes, India y China. Y por otro lado están los países del Medio Oriente, porque usted tiene los países petroleros, Kuwait, Arabia Saudita, hay muchos países petroleros, Qatar, en fin, que tienen grandes excedentes, no saben qué hacer con el excedente de capital que tienen y buscan destinos en el extranjero. Tenemos que hablar con ellos, tenemos que negociar, ¿no? Pero no olvide, también tenemos que convencer a los hondureños que tienen un poco de capital, que inviertan su capital en Honduras, ¿no? Y que no estén exigiendo tonterías per Buena, se de que quieren buena gobernar. tarea. Eso es una tarea política, es una tarea que requiere sabiduría, pero los coreanos hicieron eso. Los coreanos convencieron a su capital nacional, convencieron al capital internacional que entonces estaba interesado. Incluso el capital japonés con el que habían tenido una gran riña, pues porque los japoneses habían ocupado a Corea antes de la guerra, antes de su liberación por Estados Unidos, y había un gran resentimiento en contra de Japón, pero hicieron a un lado ese resentimiento y aceptaron el capital que vino de Japón también a invertirse acá. Y la otra cosa, pues eso supone liderazgo. Liderazgo y supone también un Estado confiable, un Estado que funciona con un servicio civil profesional, meritocrático, en donde la gente tiene puestos públicos porque tiene las capacidades y las destrezas para desempeñar puestos públicos y no porque son los recomendados del fulano o el mengano, ¿no? Ni porque son representantes de la misma empresa interesada en ese puesto público. Entonces, Bueno, aquí sí, es muy importante. Esas son las cosas fundamentales que tienen que suceder para que Honduras se desarrolle como país. definitivamente que nos ha ilustrado adecuadamente, doctor Fasquel, en relación a su experiencia de lo que ha dicho. Definitivamente Honduras tendrá la posibilidad, hay que hacernos la pregunta, de desarrollar en mediano o largo plazo, o realmente se ve difícil la situación. Lo que usted acaba de decir es una radiografía real de lo que sucede y que como hondureños, pues no hay que perder la esperanza, No, no hay que pero perder, se ve un panorama no muy hay que ser claro, realistas. eh, ¿verdad? hay que ser Y realistas. Especialmente porque realista. está este otro factor que usted había mencionado que quería que platicáramos, que es el problema de Estados Unidos y en este caso hoy día a Donald Trump, ¿verdad? A quien los coreanos tienen una relación muy especial con Estados Unidos, ¿no? Muchos coreanos te dicen viéndote ah, directamente, pues es que Corea del Sur no existiría sin Estados Unidos, ¿no? Ok, Ah, y, y, bueno, ah, y- y Sí, y ahorita tienen el problema de Trump. Se sienten amenazados por Trump. Una de las principales dificultades de la economía coreana hoy, el descenso del valor del capital coreano, de las acciones de las empresas corporativas coreanas, es por el miedo que tienen de las tarifas y los maltratos de Donald Trump. Entonces, por un lado, ese es un hecho real, y por otro, está la identificación plena de la derecha coreana y del Partido Conservador coreano, al punto que repiten las consignas de Donald Trump. Ellos ahí andan, los conservadores en sus manifestaciones en la calle, ah, muestran rótulos, pancartas que repiten las consignas de Donald Trump, ¿no? Y están alegando que el intento para destituir al presidente Yoon, su presidente de los conservadores, es una, es un fraude,
Entonces, la frase de Donald Trump de "Stop the steal", se dice en inglés, o sea, paren el robo, ¿no? El robo de las elecciones, en el caso de Donald Trump. Lo usan los conservadores coreanos para "Stop the steal", para que paren el robo de la presidencia, ¿verdad? Que supuestamente están haciendo los demócratas, Bueno, ¿no? Sí, doctor, así. yo creo que ha sido tan amena la plática y tan ilustrativa, pero yo creo que si usted dijo que viene dentro de un mes, mes y medio, tendrá que venir aquí al set para que abordemos un poquito más los temas, porque lamentablemente ya hemos llegado al final del programa. Yo solamente le quiero externar lo siguiente, que en Unidos en Diálogo creemos que el diálogo sincero y la participación ciudadana son las herramientas clave para poder construir un futuro con mayor justicia para todos y cada uno de los hondureños. Hasta el siguiente programa.